Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a ver el ejemplo 1 que trata sobre la aplicación del principio de trabajo virtual utilizando el método de funciones para calcular desplazamientos lineales o rotacionales en una determinada estructura. Para este ejemplo vamos a tener un pórtico de concreto armado que presenta dos crujías cuyas luces miden 4 y 6 metros. El pórtico presenta tres columnas que miden 4 metros de altura. Y en la parte superior se tiene una viga en dos tramos desde el punto E hasta el punto G. Además contamos con cortes que nos van a permitir evaluar la sección transversal que se tienen de las columnas en la sección A y en las vigas en la sección B. De acuerdo a la sección A, tenemos columnas de 50 por 30 centímetros, donde los 50 centímetros viene a ser la dimensión que se encuentra paralela a la dirección de análisis, de acuerdo a la dirección global que se tiene de la estructura. Y en la sección B tenemos una viga que tiene 30 centímetros de base por 60 centímetros de peralte. Además, el problema nos está pidiendo calcular el desplazamiento horizontal en el punto G, ubicado en el extremo superior derecho del pórtico, y la pendiente o rotación en el punto A, ubicado en el extremo izquierdo inferior, considerando el sistema de cargas mostrados que se aplican sobre el pórtico. Tenemos entonces primero una carga puntual o concentrada aplicada en el punto E, que tiene una dirección horizontal hacia la derecha y una magnitud de 5 toneladas. Luego tenemos sobre la viga una carga uniformemente distribuida rectangular aplicada en todo el tramo desde E hasta G, con una magnitud de 4 toneladas por metro, y una carga externa simbolizada por un momento o un par que tiene un sentido antihorario y que se encuentra aplicada a la mitad de la columna del medio, es decir, a 2 metros del apoyo en B, y que tiene una magnitud de 2 toneladas por metro. Además, de acuerdo al problema, el pórtico está hecho de concreto armado, entonces podríamos asumir que el módulo de elasticidad del material, tanto para las vigas como para las columnas, va a ser igual a 2 por 10 a la 5 kilogramos por centímetro al cuadrado, o 2 por 10 a la 6 toneladas por metro al cuadrado. Entonces, como primer paso tenemos que determinar las inercias de la columna y de la viga. Primero trabajaremos la de la columna, que obedece a la fórmula típica de una sección rectangular, BH al cubo entre 12, donde el H va a ser aquella dimensión de la columna que se encuentre paralela a la dirección de análisis, en este caso de acuerdo a la gráfica general del pórtico. Serían los 50 centímetros que transformados a metros los que se van a elevar al cubo y se van a multiplicar con la dimensión menor que es 0,30 entre 12. Esto nos va a resultar 3.125 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Luego trabajamos la inercia de la viga, que va a ser BH al cubo entre 12, la misma fórmula, donde B va a ser la base y H va a ser el peralte total. Entonces vamos a tener 0.30 por 0.60 al cubo entre 12, y esto nos va a dar 5.4 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Luego entonces vamos a hacer uso del principio del trabajo virtual para calcular el desplazamiento horizontal en el punto G. Para ello nos vamos a apoyar del método de la fuerza o de la carga unitaria virtual, que se basa en el método de funciones para poder expresar los momentos internos que van a aparecer en cada tramo de este pórtico en función de las cargas externas, de las distancias y de las reacciones que van a aparecer en cada uno de estos apoyos. Por lo tanto, este método nos indica que debemos de dividir esta estructura en dos partes, una estructura que se llama la real y una estructura llamada virtual. La estructura real se va a caracterizar porque va a tener el mismo sistema estructural que presenta el problema desde el inicio, con las mismas dimensiones y con la misma cantidad y tipología de los apoyos. La característica principal va a ser que va a tener las cargas externas de acuerdo al problema desde un principio. Estas no van a cambiar. Y lo que tenemos que hacer acá es resolver la estructura, calcular las reacciones en cada apoyo y luego expresar las funciones de momento en cada tramo donde estas funciones sean constantes en términos de todas las variables que habíamos indicado. Las funciones resultantes de este análisis se les va a llamar las funciones de momentos reales y van a estar denotadas por una letra M mayúscula. Luego, cuando pasemos a resolver la estructura virtual, nos vamos a dar cuenta que el sistema estructural no cambia, como en los otros dos casos, y va a tener una particularidad
ya que va a presentar una carga unitaria que tiene la misma unidad de medición que la carga real y la estructura original, y va a tener un sentido y una aplicación en el punto donde queremos determinar el desplazamiento, que en este caso sería el horizontal en G. Por lo tanto, estamos asumiendo que se aplican en este punto y va hacia la derecha. Ya el resultado nos dirá si efectivamente el desplazamiento va en ese sentido. Si nos resultara negativo, simplemente estamos entendiendo de que el desplazamiento del punto G está yendo hacia la izquierda. Lo que tenemos que hacer ahora es, en base a esta carga externa unitaria, es determinar las reacciones en los apoyos. Y luego con todo este sistema de fuerzas tenemos que determinar las funciones interiores de momento por cada uno de estos tramos, tanto en las columnas como en las vigas. Hay que tener cuidado porque la cantidad de tramos definida en la estructura virtual debe ser la misma cantidad que los tramos que hemos definido en la estructura real. Las funciones que van a resultar de este análisis se les va a llamar las funciones de momentos virtuales y van a estar denotadas por una letra M minúscula. A continuación tenemos que resolver estas dos estructuras y calcular las funciones de cada una de ellas. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de las inercias de los elementos en la parte superior y vamos a resolver la estructura real calculando primero las reacciones en los apoyos por un equilibrio estático. Para ello copiamos la estructura real tal cual como la teníamos definida. Ahora tenemos que evaluar la cantidad de reacciones que va a haber en cada uno de los apoyos. Como los tres puntos A, B y C tienen el mismo apoyo móvil, este tipo solamente nos permite una sola reacción. En el caso de A y B, vamos a tener reacciones verticales y las vamos a suponer que van hacia arriba. Luego, en el punto C, vamos a suponer que hay una reacción horizontal que va hacia la izquierda. Esta va a ser el C sub X. Por lo tanto, también tenemos que suponer y transformar esta carga distribuida a su resultante, que va a aparecer justamente en la mitad de todo este tramo eje, es decir, de los 10 metros va a estar ubicada en los 5 metros. Esta resultante va a tener una magnitud que es igual a la carga distribuida, que es 4 toneladas por metro, multiplicado por la distancia total, que son los 10 metros. Si podemos observar, esta se encuentra a la derecha del punto B. Por lo tanto, va a haber una diferencia entre su punto de ubicación y el punto B de 1 metro. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la sumatoria de los momentos en un punto estratégico donde podamos eliminar varias de las variables. En este caso vamos a elegir el punto B, ya que las líneas de acción de las reacciones en B y en C pasan por este punto, no van a generar ningún tipo de momento. Entonces lo que tenemos que hacer es que la sumatoria de momentos en este punto va a ser igual a 0 considerando positivos los antihorarios. Vamos a tomar en cuenta entonces todas las cargas presentes o pares que hay en esta estructura. Primero evaluamos la reacción A de Y, que es vertical y que está girando con respecto al punto B de forma horaria. De esta manera le colocamos el signo negativo y lo multiplicamos por 4, que es su brazo de palanca hacia el punto B. Luego analizamos la fuerza puntual de 5 toneladas aplicada en el punto B, y si la analizamos con respecto a este, va a tener un giro o va a ocasionar un momento horario, por lo tanto va a tener su signo negativo, y se le multiplica también por su brazo de palanca, que en este caso sería la altura de la columna. Luego tenemos que evaluar la resultante que se produce de esta carga rectangular distribuida. Como habíamos visto, su magnitud es 40 por 10 y necesitamos determinar su brazo de palanca, que vendría a ser la distancia desde su punto de aplicación hasta el punto B de 1 metro. Esta carga está produciendo un momento horario con respecto a este punto B, por lo tanto su signo negativo también se incluye. Y finalmente tenemos el par, que es de 2 toneladas por metro y gira de forma antihoraria, por lo tanto le damos el signo positivo. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar el valor de la variable A de y nos va a resultar menos 14.5 hacia abajo. Esto quiere decir que la suposición inicial estaba errónea y que esta fuerza va en sentido contrario. Ahora, para determinar la reacción vertical B sub Y, lo que tenemos que hacer es aplicar la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, considerando todas estas positivas para arriba, de tal manera que vamos a tener tres cargas verticales. En este caso, la de A de Y B de Y van a tener su signo positivo porque van en esta dirección, y la que va a ir en sentido contrario es la resultante de la carga distribuida, que tiene menos 4 por 10, que viene a ser el valor de su magnitud. Colocamos el valor que tiene el A de Y, calculado antes, con su signo correspondiente, y podemos determinar que el B sub Y vale 54.5 toneladas que van hacia arriba.
Quiere decir que la dirección asumida al inicio estaba correcta. Luego aplicamos la sumatoria de fuerzas en x es igual a 0, considerando hacia la derecha las positivas. En este caso vamos a tener dos cargas, que sería la puntual en el punto E de 5 toneladas y con un signo positivo porque va en esta dirección. Y tenemos la reacción en C, que sería el C de X, que tiene su signo negativo ya que va hacia la izquierda. Despejamos el C de X y vamos a tener un resultado de 5 toneladas que van en esa dirección. Como ya hemos calculado todas las reacciones para esta estructura real, el siguiente paso va a ser determinar la cantidad de tramos que van a aparecer en este pórtico, de tal manera que vamos a necesitarlos para definir los límites de integración y por lo tanto aplicar el principio de trabajo virtual y la conservación de energía. Para ello tenemos que evaluar cada uno de los elementos estructurales de este pórtico. Y en este caso vamos a comenzar por la columna AE, en la cual podemos observar que no existen cargas interiores que puedan subdividirla en mayor cantidad de tramos. Tampoco vemos la existencia de algún apoyo en el medio o en alguna parte interior, ni la presencia de una viga que se encuentre a la mitad. Tampoco vemos que existe algún cambio en el módulo de elasticidad o en la sección transversal de esta columna. Por tanto, podríamos decir que todo este tramo va a ser constante y podríamos definir al punto A como el punto u origen de coordenadas que va a tener este elemento. Para columnas vamos a tener este sistema de coordenadas, que a diferencia de los elementos horizontales, está girado en 90 grados en sentido antihorario, de tal manera que el X está apuntando hacia arriba con el sentido positivo, y el sentido Y está apuntando hacia la izquierda con su sentido positivo. Entonces, al hacer cualquier corte a lo largo de este tramo, podríamos definir la función del momento interior en términos de las distancias y de las cargas presentes, de tal manera que como es un valor constante, no va a variar en ninguna posición. Entonces podríamos indicar que este tramo que es constante va a tener un intervalo que va a variar desde A hasta E, es decir, va a variar desde 0 hasta 4, porque esa es la altura total que se tiene de esta columna. Ahora lo que nos toca evaluar es la columna BF, la cual va a estar dividida en dos tramos BD y DF debido a este momento par que se aplica en el punto D. Por lo tanto, tenemos que evaluar primero este tramo BD, donde vamos a asumir, como en el caso de la primera columna, que el punto de origen de coordenadas se encuentra en B, de tal manera que el eje X positivo va para arriba y el eje Y positivo va hacia la izquierda. Entonces, si nosotros hacemos cualquier corte dentro de este tramo, vamos a tener la misma función del momento expresado en términos de las distancias y de las cargas. Podríamos definir este tramo desde un punto B que es 0 hasta un punto D que vale 2. Luego tenemos que definir el tramo DF, y para este caso vamos a tomar en cuenta que también el origen de coordenadas se encuentra en el punto B, y al hacer un corte en cualquier sección dentro de este tramo vamos a asumir que el momento sigue siendo constante. Sin embargo, el intervalo de aplicación va a variar ya que el origen de coordenadas se encuentra más abajo, y este va a tener desde un inicio en D que va a valer 2 hasta el punto más alto que va a ser el F con un valor de 4 metros. Ahora lo que tenemos que evaluar va a ser la columna CG. Y como no tenemos ninguna carga u alguna otra variación en este tramo, podemos asumir que es uno solo, y vamos a tomar en cuenta que también el punto C va a ser el punto del origen de coordenadas como en los otros dos casos, por lo que vamos a tomar en cuenta que el X va hacia arriba y el Y positivo va hacia la izquierda. Al hacer cualquier corte se mantiene constante la función del momento. Por lo tanto, podríamos decir que este tramo tiene un intervalo que va a ir desde C, que va a ser igual a 0, hasta G, que va a ser igual a 4. Listo, entonces nos toca ahora evaluar las vigas y vamos a concentrarnos en el tramo EF, el cual está sometido a un conjunto de cargas como una distribuida rectangular uniforme de 4 toneladas por metro y una puntual hacia la izquierda de 5 toneladas. Como la carga es uniforme y la carga puntual se aplica solamente en una esquina, podríamos decir que el tramo EF va a ser considerado como uno solo, ya que cualquier corte que se haga dentro de él nos va a brindar funciones de momento constantes. No va a haber variación alguna. Entonces podríamos decir que el punto u origen de coordenadas se va a ubicar en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo más lejano de este tramo, y a partir de este punto se va a medir el X positivo hacia la derecha. Tomaremos como siempre en este caso para vigas que el Y positivo va para arriba.
Entonces, para poder definir los intervalos, este va a variar desde un punto E que vale 0, justo donde está el origen de coordenadas, hasta un punto F que vale 4 metros de distancia. Ahora vamos a evaluar el tramo FG, que se encuentra sometido solamente a esta carga uniforme de 4 toneladas por metro, y que va a tener una variación con respecto al otro tramo, ya que no vamos a considerar que el origen de coordenadas está hacia la izquierda, sino que la vamos a llevar hacia el extremo lejano derecho, de tal manera que el X positivo se va a medir hacia la izquierda y el Y positivo se mantiene constante hacia arriba en los elementos horizontales. Por lo tanto, cualquier corte dentro de este tramo va a tener las mismas funciones de momento, y podríamos asumir que este intervalo, como está iniciando en G, va a comenzar desde 0 en este punto y va a llegar hasta F con un valor de 6 metros. Podemos apreciar que en este último tramo, la dirección X a partir del origen de coordenadas es totalmente contraria a la que se obtuvo en el anterior tramo de viga. Esta es una forma también aceptable para poder definir las funciones de momento. Solo hay que tener cuidado en el corte, donde debemos de tomar la dirección positiva del momento de acuerdo a las reglas o las leyes de la resistencia de materiales. Se tomó este caso para poder darle una cierta variación a las condiciones del problema. El siguiente paso va a ser definir las funciones de momento que tiene esta estructura real, considerando todos estos tramos. Lo que vamos a hacer es primero copiar las reacciones que hemos encontrado en los apoyos. En este caso tenemos la reacción en A que va hacia abajo de 14.5 toneladas. Tenemos la reacción en B que va hacia arriba de 54.5 y una reacción en C que iba hacia la izquierda de 5 toneladas. Copiamos también los intervalos de cada uno de estos tramos. En AE teníamos de 0 a 4, en BD teníamos de 0 a 2, en DF de 2 a 4, teníamos en CG de 0 a 4 metros, en el tramo ya de vigas teníamos de E a F de 0 a 4 metros, y finalmente de G a F teníamos un valor de 0 a 6 metros. Ahora lo que vamos a hacer es definir las funciones de momento por cada tramo y de acuerdo a cada corte que habíamos definido antes. Trabajamos con la primera columna que tiene un tramo AE, cuyo corte está definido por esta figura, donde habíamos asumido que el origen de coordenadas se encontraba en el punto A y el corte se encuentra en la parte superior, siguiendo este sentido X positivo. Entonces debemos de trabajar con toda la información estructural que tenemos por debajo de este corte, incluyendo el sistema de apoyos, las reacciones en la base o cualquier otra fuerza externa que me pueda cambiar el equilibrio. Nosotros sabemos que el pórtico en forma global cumple un equilibrio estático. Lo mismo debería pasar en este corte localizado. Por lo tanto, vamos a asumir de que deben existir esfuerzos internos en este punto donde hemos realizado el corte que me permitan generar el equilibrio global. Entonces vamos a tener acá la presencia de momentos cortantes o axiales. Por lo tanto, podríamos asumir que, ya que estamos utilizando funciones de momento y estamos aplicándolas en el principio del trabajo virtual, solamente nos preocuparía determinar el valor que va a tener esta función de momento, denotado con esta letra M mayúscula que hace referencia a la estructura real. Vamos a asumir que este momento, de acuerdo a las leyes o principios de la resistencia de materiales, que tiene un sentido antihorario positivo. Entonces, podríamos aplicar ahora todas las ecuaciones de equilibrio para poder extraer el valor de este m. Aplicaremos entonces una sumatoria de momentos en este punto con un sentido antihorario positivo para seguir manteniendo e indicando de que este momento con m mayúscula es positivo y todo esto se debe igualar a 0. Entonces, como podríamos observar, no existen fuerzas que me puedan generar momentos con respecto a este punto. Esta reacción tiene una línea de acción que está pasando justo por el punto O donde estamos haciendo la sumatoria. Tampoco vemos que existen cargas externas que me cambien este equilibrio, por lo que podríamos definir que este m mayúscula es igual a 0 en este primer tramo. Este valor o este resultado lo vamos a copiar en la parte superior a modo de resumen. Ahora debemos de evaluar el tramo BD y su corte correspondiente. Para ello lo vamos a aislar y vamos a tomar en cuenta que este corte tiene como origen de coordenadas al punto B. El corte se ha hecho a una distancia X midiéndola hacia arriba. Y toda la información por debajo también es importante para generar el equilibrio, incluyendo la reacción en este apoyo. Debemos asumir también que hay esfuerzos internos, de los cuales el momento M mayúscula en sentido antihorario positivo
va a ser el más importante, que va a generar el equilibrio local de esta estructura. Podemos aplicar la ecuación de la sumatoria de los momentos en el punto O, va a ser igual a 0, considerando que los antihorarios son los positivos. Esto también tiene mucha relación con el valor o con el sentido que se tiene del momento interior. Como podemos observar, no existen cargas horizontales que me puedan generar momentos alrededor de este punto O. Solo tenemos el valor de esta reacción, cuya línea de acción calza o llega a coincidir con este punto O, generando un brazo de palanca igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir que este momento también tiene este valor igual a 0 y lo copiamos arriba a modo de resumen. Luego vamos a tomar el corte que le pertenece al tramo DF, de este tramo faltante de la columna del medio, considerando la siguiente separación, donde vamos a tomar en cuenta que el punto B viene a ser el origen de coordenadas, se sigue manteniendo para este corte, y este se realiza a una distancia X hacia arriba en el sentido vertical. Por lo tanto, vamos a copiar toda la información que está por debajo de este corte y nos vamos a percatar que ahora sí existe un momento o par que se aplica en el punto D y que está girando en sentido antihorario. También entendemos que deben aparecer esfuerzos interiores. Cogemos entonces el momento positivo antihorario M mayúscula y generamos la ecuación de la sumatoria de momentos en este punto O es igual a 0, tomando en cuenta que todos los momentos antihorarios son positivos. Podemos observar que los momentos antihorarios presentes son el M mayúscula y las 2 toneladas por metro. Tampoco tenemos la presencia de cargas horizontales que nos generen momentos que puedan girar alrededor del punto O. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente afirmación y podríamos despejar que el valor del M mayúscula va a ser igual a menos 2. Este valor también lo vamos a copiar en la parte superior. Ahora debemos evaluar la última columna, es decir, el tramo CG. Vamos a separar esta columna y vamos a considerar que su corte toma en cuenta que el punto C va a ser el origen de coordenadas y que la sección se encuentra por encima de este nivel a una distancia X. Tomamos toda la información que está por debajo, consideramos que esta fuerza reactiva en el apoyo va a ser horizontal y consideramos que el punto O va a tener una reacción interna que va a ser el momento positivo antihorario M mayúscula. Podemos aplicar ahora el equilibrio local de esta estructura y podríamos decir de que en el punto O la sumatoria de todos los momentos va a ser igual a 0, considerando que aquellos antihorarios van a ser positivos. El momento M mayúscula es antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Sin embargo, la fuerza de 5 toneladas con respecto al punto O está produciendo un momento horario, por lo tanto tiene su signo negativo. Se le debe multiplicar por su brazo de palanca X y al despejar el valor del M vamos a tener una función de 5X. Esto lo vamos a copiar también en la parte superior. Entonces ahora lo que tenemos que definir son los cortes en los tramos de viga y vamos a comenzar con el corte en EF, por lo que vamos a separar este en la siguiente figura y vamos a tener que el punto E está definido como origen de coordenadas, siendo el corte ubicado a una distancia X hacia la derecha. Tenemos que copiar toda la información que está por detrás del corte y por debajo del corte, de tal manera que también va a participar la columna AE y su correspondiente reacción. Tenemos que tomar en cuenta que va a existir un momento interno que nos va a permitir el equilibrio. Este momento se va a dar en sentido antihorario positivo y va a tener un valor de M mayúscula. Entonces podríamos aplicar ya el equilibrio estático en este punto O, asumiendo que la sumatoria de todos los momentos en este punto van a ser iguales a 0, considerando que los momentos antihorarios vienen a ser los positivos. Como podemos observar, los momentos se van a dar de la siguiente manera. Vamos a tener el positivo M mayúscula, vamos a tener un positivo que va a dar o va a generar esta reacción en A que va hacia abajo, ya que con respecto al punto O está girando en forma antihoraria. Su brazo de palanca es X, ya que ese se da en base a la proyección de esta fuerza en ese apoyo con respecto al punto O. Entonces tendremos un momento de 14.5 por X. Luego evaluamos el momento que va a producir la carga distribuida y vamos a observar que la resultante se encuentra al medio y con referencia al punto O va a producir un momento antihorario, por lo tanto es positivo. Esta carga resultante tiene una magnitud total de 4 por la distancia total, que sería 4X, y su distancia de aplicación se da justo a la mitad de este tramo X que está definido como X medios. Operando toda esta parte vamos a obtener que el momento M mayúscula real en este tramo va a estar dado por menos 14.5x menos 2 por x al cuadrado. Y este valor lo vamos a copiar
en la parte superior. Lo que nos está faltando ahora determinar es el momento o la función del momento que le pertenece al tramo FG. Para eso vamos a separarlo y vamos a tomar en cuenta que este punto G es el inicio o el origen de coordenadas y la sección se encuentra a una distancia X positivo hacia la izquierda. Por lo tanto necesitamos copiar todo lo que se encuentra por la derecha, incluyendo la columna y su reacción, para poder hacer el equilibrio. También necesitamos de la aparición de este momento interno en la sección para poder equilibrar el sistema, de tal manera que en este caso el momento va a ser horario positivo, siguiendo la convención de signos de la resistencia de materiales, va a tener un valor M mayúscula. Vamos a generar el equilibrio aplicando la sumatoria de momentos en este punto O igual a 0, considerando que todos los momentos horarios son positivos. Entonces el primer momento que va a participar es el de la letra M. Luego vamos a analizar el momento que va a producir la reacción de 5 toneladas, que con respecto al punto O gira de forma horaria, por eso tiene su signo positivo, y a este se le tiene que multiplicar su brazo de palanca, que es 4 metros, que es la distancia o la altura que se tiene de la columna. Ahora lo que nos está faltando es el momento que va a producir la carga distribuida uniforme de 4 toneladas por metro. Sabemos que esta tiene una resultante ficticia que tiene una magnitud de 4 por x, que es la distancia total. Y esta resultante, con respecto al punto O, está produciendo un momento horario, por lo tanto se le coloca el signo positivo. La resultante tiene una magnitud de 4x y faltaría multiplicar por su brazo de palanca. Como la resultante entendemos que actúa a la mitad de esta distancia, su brazo de palanca hacia el punto O será x medios, por eso lo multiplicamos en esta parte. Entonces el valor del m lo podríamos determinar como menos 20 menos 2 por x al cuadrado al despejar la ecuación anterior. Este valor también lo vamos a copiar en la parte superior. Listo, entonces hasta esta parte ya hemos podido identificar todo lo referente a la estructura real, en este caso las funciones de momentos reales por cada tramo. Lo que tenemos que hacer ahora es resolver la estructura virtual y calcular también estas mismas funciones que se les va a llamar de momentos virtuales. Si hacemos una memoria, esta estructura se caracterizaba porque tenía una carga virtual unitaria que se encontraba en la dirección y en el punto de aplicación donde queríamos calcular el desplazamiento, que en este caso viene a ser el horizontal en G. Debemos también considerar de que los mismos pasos deben seguirse, es decir, calcular las reacciones en los apoyos, determinar la cantidad de tramos, que en este caso va a ser idéntico a la estructura real, no debería cambiar, y por último definir las funciones de momentos virtuales internos por cada uno de estos tramos. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de este tutorial, entonces no te olvides de regalarme un me gusta si este video ha sido de tu utilidad, compártelo con tus amigos y te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente parte.